Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta próxima webinar. En primer lugar, daros a todos las buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gómez, soy el director del Departamento de Servicios de Empresas de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y continuamos de la mano con la colaboración del área de Diputación de Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, un nuevo ciclo de webinar, en este caso vinculado a la empresa familiar. Vamos a tratar el pacto de familia, que se llama, el protocolo familiar. En primer lugar, también darle las buenas tardes al conferenciante, a Antonio López Triviño, colaborador habitual de esta casa y que posteriormente presentaré con mayor detalle. Hoy trataremos una parte muy importante de la empresa familiar, que es el protocolo, que es esa hoja de ruta que cuando hay conflictos dentro de la empresa familiar, pues nos sirve para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. La empresa familiar es un apartado muy importante dentro de la Confederación de Empresarios. Prueba de ello es que tenemos una unidad de empresa familiar que dirige Antonio López Triviño y tenemos una comisión de empresa familiar que preside Begoña Romero, que hoy no nos ha podido acompañar, pero sé que posteriormente nos verá y, bueno, y hará un seguimiento de todas las actuaciones que estamos realizando. Voy a presentar a Antonio, aunque Antonio es muy conocido ya por todos vosotros, habitual conferenciante de esta casa, es consultor y consejero de empresa familiar, abogado especializado en el área mercantil y sucesoria, oficial de la Notaría Castro Cotorruelo de Cádiz, es conferenciante en jornadas de formación para las empresas familiares, profesor invitado en formación impartida por cátedras de empresas familiares de diferentes universidades andaluzas, especialista en ayudar a las empresas empresarias a continuar en el tiempo a través del diseño y el desarrollo del plan estratégico familiar, del plan de sucesión, del protocolo familiar y de los órganos de gobierno de las empresas familiares, y es integrante del Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, y colaborador a nivel internacional del Centro Mexicano de la Familia Empresaria y de las Fundaciones Familias Empresarias de Chile. No me voy a extender mucho más, le cedo la palabra a Antonio. Indicaros que en el chat hemos marcado que cualquier pregunta que queráis trasladarle a Antonio la podéis hacer vía chat y nosotros se la iremos trasladando puntualmente. Antonio, cuando tú quieras, toma la palabra. Muy bien, muchas gracias, como siempre, Manu, por tu cariño, por tu presentación y por la colaboración, que sé que hoy no tenías que estar con nosotros, pero debido a que la secretaria Belén no puede estar, y también pues Begoña Romero, que es gerente de Transfrutalla, pues que está la pobre fastidiada con la espalda, que es la presidenta de nuestra comisión de empresa familiar, a la cual saludamos desde aquí y a la que deseamos que se ponga pronto buena, porque la necesitamos y la queremos y tiene que estar con nosotros en el día a día, no solamente de su empresa, sino también con nosotros, con las empresas familiares. Continuando con estas sesiones que hacemos sobre empresas familiares, pues bueno, aunque pueda parecer un poco manida esta figura, porque siempre que hablamos de empresas familiares, siempre nos planteamos, oye, protocolo familiar, parece que es el bálsamo de Firabrás, ¿no? Parece que es lo que va a arreglar todos los problemas que tienen las empresas familiares y evidentemente no es así, ¿no? Hay que trabajar en ello. Ahora os comentaré, pues bueno, un poco cómo está la situación en Andalucía. También os comentaré qué entiendo yo, qué entienden algunos autores que me parecen más acorde con lo que se puede comprender verdaderamente con lo que es un protocolo familiar. Y haremos referencia también a, bueno, cuándo sería el momento adecuado para hacerlo, qué deberíamos de recoger en él y cómo podríamos desarrollarlo. Todo, como siempre, los que me conocéis y habéis asistido, que muchos de vosotros ya sois viejos conocidos de la asistencia a las sesiones que hacemos, pues lo será desde luego desde un punto de vista práctico. Comparto pantalla con vosotros para una presentación que por supuesto subiremos y por supuesto aparecerá en la página web de la Confederación, la sesión de esta tarde, ¿no? Y como veis aquí en este nombre, yo buscándole algo que nos pudiera atraer para la sesión de hoy, pues bueno, entendí que podíamos hablar de los pactos de familia, ¿no? Parece que suena un poco más cercano, ¿no? Y sobre todo en cuanto a que, en definitiva, un pacto es un acuerdo, es decir, que aquí no se trata de una imposición de la primera generación, de la generación fundadora, a la siguiente generación, que a veces nos encontramos cuando trabajamos con las familias empresarias, a veces nos encontramos con ello, pero sí que es verdad que responde a fundadores de unas edades ya de 70 o más años, ¿no? Que prácticamente quieren gobernar desde la tumba. Pero realmente hoy en día lo que yo sí me doy cuenta cuando trabajas con las familias empresarias es que hay una necesidad
de compartir este proceso entre la generación fundadora, entre la primera generación y la generación siguiente, ¿no? Me da igual que estemos en segunda y la... Entonces, por eso quizás yo creo que sea más adecuado ese concepto de pacto, ¿no? De acuerdo, de consenso entre los miembros de la familia. Pero fijaros cómo está la situación en Andalucía. Es verdad que datos que os ofrezco pertenecen al estudio que hizo la red de cátedras dirigida por Daniel Lorenzo Gómez, el director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz, con Alfonso Rojo, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Almería y, por supuesto, con el trabajo codo con codo de todas las cátedras de empresas familiares andaluzas. Y fijaros, en el año 2014 la pandemia nos ha parado en cuanto a poder terminar de actualizar los datos que se estaba trabajando. Fijaros la sensación en principio tan desoladora, ¿no? O por supuesto, una sensación que no tiene nada que ver en que si las familias empresarias lo que desean es continuar en el tiempo, trabajar para que se produzca esa continuidad, pues fijaros que de las empresas encuestadas, el 80% no tenía intención ninguna de elaborar el protocolo familiar, mientras que había un 20% que sí. También del trabajo que ha realizado la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba desde su fundación en el año 2000, hoy su anterior presidente, pues profesor, amigo y por supuesto, persona que me ha enseñado junto con Daniel, pues todo lo que sé sobre las empresas familiares, don José Javier Rodríguez Alcaide, ellos que han trabajado siempre en la Cátedra de la Universidad de Córdoba, dirigida al mundo empresarial, dirigida única y exclusivamente a los empresarios, no a los alumnos de la facultad, tienen también unos resultados muy, muy similares, ¿no? Y bueno, yo lo que espero es que en los próximos, cuando se reflejen los nuevos resultados de este trabajo que ha hecho las cátedras de empresa familiar, actualizándolos, pues espero que con la lata que damos desde las cátedras, desde la Confederación, desde los consultores de empresa familiar, desde todos los foros posibles, pues espero que haya podido calar la necesidad de contar con una herramienta, porque yo al final lo considero el protocolo familiar como una herramienta de gestión, ¿no? Para ayudar a las empresas familiares a la continuidad. Y todo esto lo enlazamos en que, ¿cuándo nos ponemos a trabajar? Es decir, ¿cuándo nos llaman las empresas familiares? Pues mirad, va a depender del estrés que tengan, ¿no? Esta es una palabra que emplea Manuel Pavón, también durante años director del área de empresa familiar de Garrigues, ¿no? Y también profesor mío y persona de la que también he aprendido bastante en el mundo de la consultoría de empresas familiares. Y esto depende del estrés, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer referencia a ese estrés que pueden tener las familias empresarias? Pues ahí lo tenéis. Puede haber un estrés alto, que es bueno, pues cuando hay pues un fallecimiento repentino de alguno de los fundadores, o se produce un divorcio de los fundadores, que a pesar de que recordar que en España de cada 2 matrimonios uno se divorcia, ¿no? O bueno, hay unas luchas entre hermanos y entonces, ¿qué es lo que pretenden cuando nos llaman? Lo que se pretenden son soluciones rápidas y puntuales, ¿no? Esas soluciones rápidas y puntuales puede ser a lo mejor un acuerdo para poder vender las participaciones sociales o también poder solucionar cuanto antes ese cargo de administrador único que ha quedado vacante por el fallecimiento o por la incapacidad de ese fundador. Es decir, que nuestra intervención van a ser cuestiones o soluciones jurídicas, pero rápidas y que nos demandan a los efectos de poder solventar esta situación cuanto antes, ¿no? Luego también nos encontramos con que hay un estrés medio, ¿no? En las familias empresarias. Pues puede ser pues, cuando están conviviendo 2 generaciones y se empieza a producir la entrada de la segunda generación. Es cierto que nos encontramos con que, lógicamente, todos los miembros de la siguiente generación no tienen las mismas capacidades, inclusive habrá algunos que no querrán tener ningún rol dentro de la compañía familiar o querrán tener el rol única y exclusivamente de propietario y entonces, bueno, pues hay un deseo de los fundadores de establecer unas reglas de acceso, de fijar cuál sería la formación para poder desempeñar algún puesto dentro de la empresa familiar, cuál sería la retribución. Hay unos primeros deseos de los fundadores de, oye, yo cómo podría establecer el camino, un posible plan de sucesión para poder retirarme de una manera activa y atractiva en su momento y que, por supuesto, pues mi situación económica se mantenga. En fin, veis que hay un estrés medio que es algo que nos permite a los consultores pues trabajar, ¿no? En ello. Y, por supuesto, ¿dónde se trabaja mucho más cómodo? Pues se trabaja mucho más cómodo cuando no hay ese estrés, ¿no? Cuando hay un estrés mínimo o no lo hay. Es decir, hay una voluntad de las generaciones que están trabajando dentro de la empresa, dirigiendo la empresa familiar, de decir, oye, tenemos tiempo, vamos a trabajar en ello y vamos a poder realizar un escenario de continuidad
en lo mejor posible, teniendo en cuenta todos los roles y todos los intereses de los diferentes integrantes de las diferentes ramas familiares, ¿no? Ahí tenéis que, por tanto, habría que trabajar bajo los 3 pilares con los que yo trabajo dentro de las familias empresarias, ¿no? Para buscar, sobre todo, a mí me encanta, dentro de las definiciones de lo que es una empresa familiar, sobre todo, aparte, como siempre, del tema de que la propiedad esté en manos de personas unidas entre sí por vínculos familiares o a veces entre amigos, que hay personas de la familia que dirigen o que también están gobernando la empresa familiar o que trabajan única y exclusivamente. Pero yo creo que la característica que va a diferenciar claramente si estamos ante una empresa familiar o no, es que hay una vocación de continuidad en la siguiente generación y, por tanto, que hay un sueño de futuro compartido que es necesario ordenar. Y, por tanto, esa continuidad, pues yo la fundamento bajo esos 3 pilares que veis ahí. Primero, bueno, habría que tener un diagnóstico de cuál es la situación de esa familia empresaria, pues atendiendo al número de generaciones en el que se encuentran, atendiendo a quién trabaja o no, atendiendo a cómo está repartida la propiedad de la compañía, atendiendo también a si hay algún familiar político dentro de ella o no, porque eso nos va a servir para poder trabajar en estos 3 pilares y apoyarnos en estos 3 pilares que veis ahí. Por un lado, el plan estratégico familiar, por otro lado, el protocolo familiar y, en último lugar, las herramientas de desarrollo del protocolo familiar, de las que haremos también esta tarde pues alguna referencia, ¿no? Bien, si queréis buscar una definición de protocolo familiar, yo señalo aquí pues 3 que me parecen que quizás sean las más importantes, ¿no? O por lo menos, quizás no las más importantes, sino quizás las que mejor respondan a cuál es el trabajo que tienen que realizar las familias empresarias, ¿no? Tenéis ahí a Sánchez Crespo, que es un abogado de Madrid que estuvo en el año 2000 trabajando en la Comisión del Senado sobre las empresas familiares, y él da esas 2 definiciones, o da una definición generalista que veis ahí, que dice que es el acuerdo firmado entre los familiares actuales y futuros de una empresa para regular la organización y gestión de la compañía, así como también las relaciones económicas y profesionales entre, y vamos a la famosa teoría de los 3 círculos, a la famosa situación de Renato Tawiri y John Ward en cuanto a cómo mejor representar a las empresas familiares, que es pues a regular las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa, sobre todo con el objetivo de preservar la continuidad de la misma. Y él sobre todo incide, aparte de esta definición académica de lo que puede ser un protocolo familiar, él dice que es un proceso de comunicación intrafamiliar, o sea que él está trabajando y pensando, cuando lo hace con las familias empresarias, que se trata de que sobre todo haya una comunicación, como os decía al inicio de la sesión de esta tarde, que no haya una imposición de la generación saliente en la generación entrante y que por tanto lo que tiene que haber es esa comunicación. Después también me gusta mucho esta definición que hace Miguel Roca, que quizá pues todos conoceréis o muchos conoceréis por haber defendido a la infanta Elena, pero sobre todo también algunos os podrá sonar que es padre de la Constitución española, que me parece lo fundamental, y sobre todo también que él trabaja con las empresas familiares y fijaros lo que dice, ¿no? Dice que es una guía familiar sobre el futuro de la empresa para mantenerla en la propia familia. O sea, está incidiendo en que el trabajo que realiza con la familia es para mantener la propiedad de la misma en manos de ella y asegurar su continuidad. Y tenéis ahí una definición que yo comparto completamente en cuanto a que es una herramienta, ¿no?, para poder ayudar a la continuidad. Esta definición que veis aquí es una definición que hace María de los Ángeles Lucero Bringas, que es una consultora de empresas familiares argentina, que también es speaker internacional y que ha escrito varios libros sobre empresas familiares, y que ella, fijaros en lo que incide, ¿no?, que yo creo que sustenta lo que hemos estado anteriormente hablando en cuanto a los pilares para trabajar en la continuidad de las empresas familiares, ¿no?, diciendo que es una herramienta de gestión empresarial y familiar que contribuye a su continuidad. Por tanto, fijaros que los autores, ellos insisten por un lado entre un acuerdo entre familiares actuales y futuros de la empresa familiar, que puedan ser propietarios de la empresa familiar. Incide que es un proceso de comunicación intrafamiliar, o sea, es una situación de sentarse a hablar. No se trata de firmar un documento por firmar, ni esto es un contrato de adhesión, sino que se trata de sentarse a hablar sobre temas que van a importar a la familia y que van a afectar a la empresa y que, por supuesto, van a ayudar a la continuidad de la misma. Y, por último, nos encontramos con que se trata de una herramienta básica para poder ayudar a las empresas familiares en la continuidad. Lo que sí tenemos que tener claro, que es lo que yo os señalo en esta diapositiva, es que
Primero, no hay que identificar el protocolo familiar con un simple contrato o un documento, que lo es, ¿no? Pero no hay que identificarlo, o sea, no hay que estar pensando en que, insisto, pues que la pócima que nos va a ayudar a la continuidad de las empresas familiares va a ser tener un documento única y exclusivamente, un documento que nos puede dar nuestro abogado, un documento que podemos coger de internet, sino que esto se trata de un proceso de comunicación, deliberación y negociación entre los miembros de la familia que puede terminar o no en un documento. ¿Cuántas veces nos ha contado el profesor José Javier Rodríguez Alcaide en clase? Pues que las empresas y yo también lo he vivido desde mi experiencia, el que las familias empresarias empiezan a trabajar con muchas ganas, empiezan con mucho ánimo, pero lógicamente cuando hay que tratar muchos temas y hay que tratar muchas cuestiones que pueden levantar ampollas, es decir, se puede abrir la caja de Pandora y a veces, pues bueno, pues ese proceso que con tanta ilusión teníamos y queríamos hacer, pues los padres lo paran o la siguiente generación, pues oye, no se implican. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es perder mi estatus, lo que no quiero es perder mi situación y que por mor de sentarnos a hablar sobre ello, pues resulta que yo deje de tener la influencia que tengo sobre mi familia, ¿no? Y sobre todo, y al final, por ende, sobre la empresa, ¿no? También, por supuesto, hay que tener claro, y no os aconsejo, es copiar modelos de Internet, coger modelos y bajároslo para aplicarlo, ni por supuesto copiar el de otras familias de éxito. ¿Por qué? Porque vuestra empresa y familia son únicas y por tanto hay que trabajar para ver cuál es vuestra idiosincrasia, ¿no? También, por supuesto, lo que yo les digo a las familias empresarias, aunque luego veremos que tenemos una serie de acuerdos básicos que deben de tratarse y trabajar en un protocolo familiar, no hay que obsesionarse en ello, es decir, vamos a trabajar en aquello que nos importa a la familia. No es lo mismo pues una familia de primera generación con hijos pequeños o con hijos que se están incorporando a trabajar dentro de la empresa, que pueden tener 18, 20, 20 y pocos años, a una situación donde la siguiente generación pues ya tiene sus 20 y largos, 30 años y ya nos encontramos con que la familia empresaria, los integrantes de la familia empresaria tienen diferentes roles o van a poder desempeñar diferentes roles, ¿no? Por supuesto, y lo que tenéis que tener muy claro es que esto no es un camino de rosas, que hay que trabajar, trabajar y trabajar, porque además no existe, o sea, cuando las familias empresarias, y eso si leéis libros de empresa familiar, pues no hay mayor trampa que la considerarse autoinmune, ¿no? El de considerar que a mí todo esto nunca me va a pasar, que yo voy a hacer un relevo generacional tanto en la gestión como en el gobierno, como por supuesto en la transmisión de la propiedad, lo voy a hacer de una manera natural, sin sentarme a hablar con nadie y de una manera que no va a causar ningún tipo de problemas y va a afectar a la continuidad. Quien piense eso, por supuesto, está errando en absoluto, está completamente equivocado en ese sentido. ¿Por qué? Porque van a salir piedras, es decir, no es lo mismo también trabajar con una familia empresaria, a lo mejor de matrimonio fundador y 2 hijos, que trabajar con una familia segunda generación de 3 hermanos, con una tercera generación que ya hay 8 primos o hay 17 primos. Lógicamente los intereses de todos los integrantes de la familia no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Y por supuesto no sirve de nada ser capaces de llegar a firmar algo y no implementarlo y no ejecutarlo. Por tanto, ¿esto qué supone? Primero, que es un camino que no es un camino de rosas y por supuesto que es trabajar, trabajar y trabajar. Si decidís dar el paso y pensando que esta herramienta os puede ayudar, por supuesto que os va a ayudar, pero que necesita trabajar en ella, ¿no? Recuerdo pues un fundador, un matrimonio fundador con 2 hijas, que cuando firmamos el protocolo familiar, pues me decía el fundador, después de haberlo firmado, de habernos hecho la foto, de haber tomado algo pues celebrando esta situación, bueno, Antonio, ¿y ahora qué? Y esa era su pregunta y mi contestación fue, ahora empezar a trabajar. Es decir, no hemos hecho nada. Después de haber estado 7 meses trabajando, yo lo que le quería transmitir es que no habíamos hecho nada. Si ahora no desarrollábamos e implementábamos el protocolo familiar, creábamos los órganos de gobierno de la familia, si no empezábamos a trabajar en tener un comité de dirección, que podría ser el embrión de un comité, perdón, de un consejo de administración, en definitiva, separar muy claramente lo que es la propiedad del gobierno dentro de una empresa familiar. Es decir, no habíamos hecho nada si no trabajábamos en eso, ¿no? Por tanto, en esta diapositiva quiero que la recordéis, porque hay que tener claro dónde estamos y a qué nos estamos enfrentando, o vamos a tener que trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué otorgar un protocolo familiar, ¿no? Pues bueno, yo os doy aquí algunas pautas que son, por un lado, pues separar los ámbitos de la familia y de la empresa. Acordaros que la familia se lleva con la cabeza, mientras que
la empresa se lleva con la cabeza mientras la familia se lleva con el corazón. Y por tanto hay que organizar estos dos sistemas para poderlo, junto con la propiedad, poderlos engarzar, ¿no? Y poder ayudar a esa continuidad. Por supuesto, ¿qué nos va a hacer? Pues nos va a hacer que despersonalicemos situaciones, es decir, que objetivemos situaciones que se puedan producir y que, como las tenemos ya marcadas, por ejemplo, el de algún miembro de la familia que va a trabajar dentro de la empresa, pues bueno, dependiendo del puesto que se quiera ocupar, ya sabemos qué edades, ya sabemos qué experiencias, ya sabemos qué habilidades necesita. ¿Por qué? Porque las hemos fijado cuando no ha habido nadie que nos esté presionando en ese sentido, ¿no? Por supuesto, ¿para qué otorgarlo? Para ayudar a planificar el paso de la empresa a la siguiente generación. Esto hay que insistir hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque dado que esto es un proceso de comunicación intrafamiliar, nos va a permitir que todos los miembros de la familia hablen para ver cuáles son sus inquietudes, para ver qué rol quieren desempeñar, para ver qué les gustaría hacer. Os sorprendería cuando la primera vez que se sientan todos los integrantes de una familia empresaria a hablar sobre estos temas es cuando acudimos los consultores a hablar con ellos en la primera sesión que hacemos para presentarles en qué les podemos ayudar. A mí eso me llama mucho la atención porque es una pena donde te encuentras con empresas que pues, tienen 30 o 40 años funcionando, te encuentras con miembros de siguiente generación, de 20 y largos, 30 y largos, y pues no se ha hablado nunca de este tema, pues no sé si porque los padres no lo han querido, quizás también muchas veces ellos te dicen que es que el negocio todos los días no les deja tiempo para nada. Mire usted, hay que dejar tiempo para eso y para cuidar a la familia. Entiendo que cuando ustedes empiezan su actividad empresarial, todas sus fuerzas van encaminadas a que poner sus productos en la calle y ganar dinero, porque para eso estamos. Esto no es una ONG, y para que mi familia viva lo mejor posible y para que pueda la siguiente generación también vivir. Pero llega un momento en que la primera generación o la generación fundadora ya ha alcanzado una edad donde ya no puede estar en el día a día de la empresa y entonces le toca organizar, debía de haberlo hecho antes, pero le toca pues dedicarse a la familia y dedicarse a las relaciones públicas, no a estar en el día a día de la empresa. Y por tanto esta herramienta nos va a ayudar a ello. ¿Por qué? Porque como decimos, pues nos va a permitir regular cómo es la participación de la familia en la gestión, en el trabajo y en la propiedad y, por supuesto, en el gobierno, ¿no? Y esto va a hacer que si somos capaces de tener esa comunicación y conocemos, acordaros cuando hablábamos el otro día en la última sesión en relación a los consejos que le dábamos al sucesor, ¿no? Que no solamente tenía que tener unos conocimientos, insistiendo sobre todo en que desde el bedel, desde la persona que abre la puerta hasta el director general, se puede contratar en la calle. El que vaya a gobernar y vaya a estar pensando en la estrategia de futuro de la empresa familiar, eso es una función que no se puede delegar. Y, por supuesto, ese sucesor no solamente tiene que tener esas habilidades, sino también unas habilidades políticas en el sentido de trabajar con todos los miembros de la familia, no solo con los de la suya, sino también con los de las diferentes ramas familiares, para conocer cuáles son sus inquietudes, ¿no? Por tanto, ¿esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que la familia sea un motor y no un lastre, ¿no? En esta operación que queremos hacer en orden a la continuidad de la empresa familiar. ¿Cómo podríamos hacer el protocolo familiar? Hemos visto en las definiciones que, lógicamente, esto es un pacto. Y como es un pacto, esto hay que sentarse a hablar, pactar y, por supuesto, escuchar mucho. Lógicamente, no es lo mismo, como se insistía, pues una empresa familiar, donde estamos hablando de trabajar en este pacto de familia entre los fundadores y dos miembros de la siguiente generación, a que nos encontremos donde a lo mejor estamos en una segunda generación o tercera generación con un número de miembros ya elevado, ¿no? Y por tanto, supone trabajar y escuchar, oye, cuáles son las sensibilidades y cuáles son los deseos que tiene la siguiente generación, porque eso nos va a permitir el poder ayudar a la continuidad. Nos va a permitir conocer a través del plan estratégico, que va a ser el primer pilar para este trabajo, nos va a permitir conocer, insisto, cuál es el rol que quiere esa familia, qué quieren esos integrantes de la empresa familiar desempeñar en la continuidad de su empresa familiar, porque te puedes encontrar con que a lo mejor no hay nadie que esté interesado nada más que en ser propietarios, y entonces hay que traer gente que gestione y que gobierne desde fuera. O a lo mejor hay gente que solamente quiere estar trabajando en puestos base dentro de la empresa, pues habrá que buscar un director gerente de fuera, ¿no? Pero claro, si no nos sentamos a hablar, si no tenemos ese proceso de comunicación intrafamiliar del que hablaba Sánchez Crespo, pues lógicamente no vamos a tener esa posibilidad porque desde luego, recordando a Mariano Puig que ha fallecido, pues él decía que no hay peor sucesión que por defunción. Por tanto, no vayamos a esa situación y organicemos la mejor continuidad
las bases para tener la mejor continuidad dentro de nuestra empresa familiar. Por tanto, lo fundamental, como veis aquí, serán las personas, lo fundamental será el diálogo, la información, la comunicación, la transacción y el acuerdo. Pasamos ya propiamente al contenido del protocolo familiar, ¿no? Insisto, esto no hay que obsesionarse en si yo no cumplo o no trabajo los 7 puntos que va a señalar aquí Antonio, no lo estamos haciendo correctamente. No, no es lo mismo, insisto, o matrimonio fundador con hijos de 20 y largos, 30 años escasos, que a lo mejor lo que se está demandando por parte de la familia es, oye, la propiedad está todavía en manos de los fundadores, pues mira, lo único que pretendemos es establecer reglas de acceso para trabajar dentro de la empresa, qué requisitos, qué habilidades, qué experiencia, qué edades, qué puestos vamos a poder desempeñar. Oye, si alguien quiere emprender algún proyecto bajo el paraguas de la empresa familiar, oye, lo puede hacer. Es posible que la familia empresaria pueda ayudarnos en los proyectos que queremos hacer. Esas van a ser las cosas que les van a preocupar, ¿no? Yo trabajaría también en órganos de gobierno de la familia, empezar a tener, dependiendo de la amplitud de sus miembros, pues un pequeño consejo de familia o a lo mejor una asamblea familiar. Es decir, para que los temas de la familia se hablen en los órganos de gobierno de la familia y los temas de la empresa en los órganos de gobierno de la empresa, ¿no? Lógicamente, si estuviésemos ante una empresa familiar, una familia empresaria, donde ya tenemos unos fundadores de 50 y largos, 60 años, tenemos una siguiente generación de 30 y largos, puede que ya, bueno, puede no, ya nos vamos a estar planteando, oye, ¿cómo vamos a hacer la transmisión de la propiedad en vida o al fallecimiento? ¿Cómo vamos a recoger, cómo se producirá la transmisión de esas participaciones? Si se podrá hacer libremente o no, si va a haber reparto de dividendos o no. Como veis, las preocupaciones van a ser diferentes en las familias empresarias en función de la situación en la que se encuentran, y ese diagnóstico inicial que hacemos los consultores de empresa familiar nos va a permitir ayudarles, ¿no? Pero si queréis, pues es un contenido típico de un protocolo familiar, pues hombre, yo os resaltaría los que vienen a continuación estas 3 diapositivas, ¿no? Por un lado, pues oye, acuerdos sobre los principios, valores, empresas, bienes y personas afectadas. Es decir, oye, ¿quién lo va a firmar? Vamos a firmar todos aquellos que tengan 18 o más años, van a firmar también los cónyuges de los fundadores, van a también a firmar los cónyuges de los miembros de la siguiente generación o no. Oye, vamos a fijar, porque ya en el plan estratégico ya os he preguntado como consultor, oye, ¿cuál es vuestra visión que tenéis como empresa familiar? Y, por supuesto, ¿cuáles son los valores que os aunan como familia y empresa? Pues los vamos a colocar ahí. Muy importante, sobre todo, y hablar sobre la historia, los antecedentes del negocio familiar. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que cuando haya miembros de las siguientes generaciones que no hayan conocido a los fundadores, pues puedan tener una idea sobre de dónde vienen y a dónde van, ¿no? No solamente cuáles son esa visión que ellos tienen de futuro, sino, por supuesto, cuál es la historia, la intrahistoria de su empresa familiar y qué valores les han llevado hasta ese lugar, ¿no? Yo creo que esto, por supuesto, esto sería un contenido típico de cualquier protocolo familiar, lo sea, como os decía, en el supuesto de esa familia empresaria con miembros de la siguiente generación jóvenes, como también, por supuesto, cuando tenemos miembros de la siguiente generación de 30 o más años, ¿no? También, como lógicamente habremos trabajado en ello en el plan estratégico de la familia y nos habrán expresado cuáles son los roles que quieren desempeñar los miembros de la siguiente generación, pues oye, ¿cómo va a ser el trabajo de los miembros de la familia dentro de la empresa? Aquí podemos hablar, por supuesto, de periodos de prácticas, es decir, cuando todos recordamos, si habláis con cualquier miembro de una familia empresaria y estáis muchos hoy, esta tarde, con nosotros, ¿quién no ha trabajado en verano? ¿Quién no ha trabajado en vacaciones en su empresa familiar? Por tanto, oye, vamos a regular un poco el periodo de prácticas, ¿no? De cómo hacerlo, de si hay alguna pequeña retribución o no, de cuál es el horario, sobre todo para que objetivemos y despersonalicemos esa situación cuando haya algún miembro de la siguiente generación pues, que quiera entrar, ¿no? Y que esté en esos parámetros, ¿no? Por supuesto, ya si hablábamos de puestos a desempeñar de primer nivel, de segundo nivel, puestos dentro de director de cada departamento o puestos base dentro de la compañía, aquella persona, pues oye, pues que coge el teléfono, aquella persona que tiene funciones meramente administrativas, aquella persona que reparte los productos, pues oye, reglas sobre la selección, acceso y promoción junto con los puestos a desempeñar. La fijación de las retribuciones, esta es una cuestión básica dentro de un contenido típico de protocolo familiar, me da igual en qué situación estemos de generacional, de edades de la siguiente generación. ¿Por qué?
porque en muchas ocasiones, ¿quién nos ha encontrado? Donde los miembros de la siguiente generación han cobrado todos lo mismo. Y da igual el rol, da igual la actividad, el desempeño profesional que hayan tenido en su empresa familiar. ¿Por qué? Porque tienen los apellidos de los fundadores. Craso error porque hay que diferenciar muy claramente entre qué voy yo a obtener por tener la propiedad de la compañía, es decir, a través del San Dividendo. Por otro lado, ¿qué retribución voy a tener yo por mi trabajo, sea en puestos base o sea en puestos superiores? ¿Y qué retribución voy a tener yo por estar en el órgano de gobierno de la compañía, siendo administrador o siendo consejero? Básico y fundamental fijar esa retribución. Por supuesto, edades de jubilación, cuando papá o mamá, pues cuando ellos quieran, pero han dicho, oye, yo en esta edad me voy a marchar. ¿Para qué? Para que hagamos un plan de sucesión, un buen plan de sucesión como tratábamos en la sesión anterior, ¿no? Con una antelación al menos de 5 o 7 años, ¿no? También fundamental, oye, ¿van a poder trabajar los parientes políticos dentro de la empresa familiar o no? Esto es un tema que cada familia es un mundo, por tanto no podemos copiar, como os decía antes, pues oye, protocolos de familias de éxito que a lo mejor han dicho que sí o a lo mejor han dicho que no. ¿Esto qué hace? Pues que nos tenemos que sentar a hablar, lógicamente, sobre ello, ¿no? ¿Qué veríamos o qué acuerdos habría que tomar en tercer lugar? Pues hombre, acuerdos sobre los órganos de gobierno de la familia y de la empresa, teniendo muy claro las diferencias que hay entre qué temas tratar dentro de la familia, de los órganos de gobierno de la familia, y qué temas hay que tratar dentro de los órganos de gobierno de la empresa. Empezar a trabajar aunque se reúna de verdad la junta de propietarios, en que pasemos de una dirección unipersonal en la administración a una dirección mancomunada o a un consejo de administración. Desde el punto de vista de la gestión tengamos un comité de dirección que se reúna aproximadamente cada semana o 10 días, que el consejo de administración se reúna cada 3-4 meses para diferenciar de lo que es un órgano de gestión de un órgano de gobierno dentro de la compañía. Que desde el punto de vista de la familia, en función de la amplitud que tengamos, pues a lo mejor en un primer momento con un pequeño consejo de familia donde acuda, sería un consejo de familia guión asamblea donde pueda venir pues los cónyuges o las parejas que lleven una determinada duración de esa relación con los miembros de la familia de sangre, puedan acudir y no deciros o qué deciros si tenemos una empresa familiar, una familia empresaria amplia, en tener una asamblea familiar que se reúna al menos una vez al año, 1 o 2 veces al año, y un consejo de familia que se reúna 3-4 veces al año, con representación y con intervenciones y funciones completamente diferentes en un sitio o en otro. Si es el caso y tenemos un director general, pues por supuesto, procedimiento de selección, edad, perfil familiar o no familiar, buscando siempre la profesionalización, en el sentido de buscar a los mejores para el desarrollo y el desempeño de cada puesto. Los nombres y apellidos no dan la capacidad para poder desempeñar un puesto de trabajo. Esto que nos llevará a determinar cuáles son sus funciones, cuál es el reporte que hace al Consejo de Administración, evaluación de sus condiciones, de su trabajo y, por supuesto, las condiciones de jubilación, ¿no? Veis que es un aspecto fundamental dentro de un protocolo familiar, ¿no? Y es más complejo o menos complejo en función de la amplitud, ¿no? Y de la generación en la que nos encontremos. Por supuesto, otra cosa fundamental, acuerdos sobre la propiedad y la organización de la propiedad de la compañía. Oye, ¿qué va a pasar cuando la gente se casa o se une de hecho? ¿Va a haber capitulaciones matrimoniales para que al menos en la zona de España en la que vivimos no exista un régimen de gananciales, sino exista una separación de bienes? Había una compañera de Barcelona que estaba apuntada, que no sé si habrá podido acudir, que ahí está al revés, ahí si no dices nada, pues estás casado en separación de bienes, ¿no? ¿Cómo está organizado el accionariado? ¿Cuántas veces hablas con los miembros de las familias empresarias y no conocen los estatutos de su empresa? No sabe la siguiente generación cómo está repartida la propiedad. Esto hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque es una cuestión de comunicación y sobre todo de mejorarla. Oye, si a lo mejor ha llegado el momento de crear una sociedad holding, y si a lo mejor ha llegado el momento de escindir sociedades, de fusionar sociedades, ir a la mano siempre, que yo se lo digo a las familias con las que trabajo, que no se trata de que lleguemos como un elefante en una cacharrería, sino trabajar codo con los abogados, con los fiscalistas, con los contables, con los laboralistas, que no venimos a pisar el trabajo de nadie, sino trabajamos en un aspecto en el que necesitamos su ayuda y la familia no necesita para poder organizarles, ¿no? ¿Cómo se va a producir la transmisión de la propiedad? Si se producirá en vida o se producirá al fallecimiento. Fundamentalmente,
cuando sea el fallecimiento a través del testamento. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Hemos distribuido por partes iguales la propiedad, cosa que es curiosísimo y gracioso, cuando más gracioso me lo parece a mí, pero cuando las cosas ocurren de gracia no tiene nada. Mirad hacia adentro los que sois empresarios. ¿Cómo tenéis hechos vuestros testamentos? Habláis en muchas ocasiones de que, hombre, sería preferible que aquellos que están involucrados en el negocio familiar pues tengan una mayor propiedad, un mayor porcentaje de propiedad para ayudar a su continuidad. Pues, ¿cómo tenéis los testamentos por partes iguales la distribución de la propiedad? Que el testamento vale 40 euros, que lo que hay que hacer es sentarse a hablar para ver qué miembros de la siguiente generación desean continuar o no, ver quiénes están involucrados o no, y en definitiva, si queremos, por supuesto, ser igualitarios con nuestros hijos, como estoy convencido de que tenéis otros bienes, pues que podamos hacer, si tengo 4 hijos, un reparto al 25%, pero que a lo mejor en el 25% de alguno de vuestros hijos que están dedicados en cuerpo y alma a la empresa, se incluya la propiedad de la compañía, ¿no? Oye, ¿y si alguien se quiere marchar? Porque esto no puede ser una cárcel, salvo una empresa que cotice en bolsa y que sabemos en cada momento cuál es el valor. Eso no lo sabemos en una sociedad limitada o en una sociedad anónima que no cotiza. Por tanto, fijar una valoración de la compañía que se revise cada 2 o 3 años y que se determine qué porcentaje, que se sepa cuál es el valor, que se sepa cómo se va a poder comprar esas participaciones, con un precio aplazado, con algún descuento, qué porcentaje va a poder comprarse, para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas de juego en caso de que alguien se quiera marchar, pues sea porque no le interese el proyecto de continuidad que hay o simplemente porque quiera desarrollar otra actividad, ¿no? Veis que es muy, muy importante hacer referencia a cómo se va a producir perdón, la distribución y tener muy claros los acuerdos sobre la distribución accionarial y sobre la propiedad y organización de la misma. Otra cuestión básica y fundamental también son los acuerdos sucesorios. Oye, ya vamos a hablar de ellos un poco en el plan estratégico familiar, pero bueno, vamos a fijar, oye, la selección de los sucesores, los planes de carrera, los acuerdos para la incorporación y salida, el plan del retiro del predecesor, porque no hay un buen relevo generacional, por mucho que trabajemos en el plan de sucesión de la siguiente generación, si no hay un plan de retiro en condiciones, un plan de retiro que permita mantener la situación económica y que permita mantener la conexión de ese fundador o de esos fundadores con la empresa familiar, no lo hay si no se produce un buen plan de retiro para los fundadores. Por tanto, también es el momento de fijar esas circunstancias dentro del protocolo familiar. Hablamos del sandividendo, ¿no? Oye, porque cuando estamos en primera generación o cuando viven nuestros padres, pues fundamentalmente, aparte del negocio, nos va a unir el afecto familiar, ¿no? El afecto hacia la generación que nos dio la vida. Pero cuando faltan nuestros padres o cuando faltan nuestros abuelos, yo estoy en un proyecto, si ese proyecto me interesa, si mi visión es una visión compartida con la de mi hermano o con la de mis primos o con la de mis sobrinos. Por tanto, y llega el momento de que a lo mejor hemos estado guardando dinero siempre, porque en eso las empresas familiares son los campeones del ahorro, pues oye, a lo mejor ha llegado el momento de empezar a repartir, ¿no? Aquí Fernando Nogales, también Lozano, que me escucháis y que siempre cito, leía yo el otro día en uno de sus libros que él proponía siempre a sus familias empresarias, pues dedicar el 30% a reservas, un 30% a reinversión, un 30% a reparto y dividendos y un 10% destinados a nutrir el bolsillo familiar por si alguien se quiere marchar, a poder ayudar a proyectos empresariales que tenga la siguiente generación, a poder pues mejorar económicamente a aquellos miembros que están dentro del gobierno y de la dirección estratégica de la compañía. Pues esto nos tenemos que sentar a hablar, ¿no? Como veis aquí, pues oye, la retribución por la propiedad, dividendo, posibles préstamos a los socios, sea para emprender proyectos empresariales o sea para la financiación de estudios o de sus propios proyectos de empresa, ¿eh? Esto es algo que también hay que tratar. Y pues unas reglas de cierre, unos acuerdos de cierre serían acuerdos para el cumplimiento del protocolo, cláusulas penales para el caso de incumplir el mismo, interpretación y resolución de conflictos si lo hay y, por supuesto, revisión del protocolo, qué órgano sería el competente y cada cuánto tiempo haríamos esa revisión del protocolo familiar. Como veis, bueno, pues esto sería un contenido típico que podemos adaptar en función de las necesidades de cada empresa familiar en base, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de cada familia empresaria. Porque si somos capaces de trabajar en ello, ¿qué beneficios nos va a aportar? El beneficio de hablar sobre temas familiares y empresariales que son fundamentales para la continuidad de la compañía. Nos vamos a sentar
no solamente tenemos que tener un plan estratégico de empresa, para ver dónde queremos estar como empresa en 2, 5, 10 años, sino, por supuesto, una revisión estratégica, una reflexión de los miembros de la familia sobre dónde quiero estar yo, cuál es mi visión y cuál sería el rol que yo quisiera desempeñar dentro de mi empresa familiar, ¿no? Acordando siempre, y os insisto en esa figura, del familiar no propietario, es decir, de aquel miembro de la familia empresaria que no desea tener ningún rol ni como propietario, ni como consejero, ni estar en la gestión, ni estar trabajando en ningún puesto de base dentro de la compañía, pero que sí estaría encantado de que le llamaseis cuando se celebren las reuniones de los órganos de gobierno de la familia para tener contacto con vosotros y sobre todo para conocer cómo está esa empresa en la que a lo mejor en algún momento en el tiempo trabajó. Y volviéndolo de siempre, como el activo humano no sobra, pues quién sabe si esa persona en algún momento determinado, por su formación, experiencia y trabajo fuera, os puede ayudar. Hay que mantenerlos informados. Y esto nos lleva a diferenciar muy claramente los espacios de información y toma de decisiones de la empresa y los espacios y toma de decisión de la familia, a los que antes hemos hecho referencia entre los órganos de gobierno de la familia y de la empresa. Y también no se trata de tener establecido, porque los que somos juristas o los legisladores, pues en muchas ocasiones tienen la tentación de intentar regular todos los supuestos que se puedan producir, y eso es imposible, eso no hay manera de regularlo nunca porque siempre va a surgir algo nuevo y el derecho siempre vamos por detrás de la realidad. Pero sí nos va a permitir, como beneficios, establecer unos principios y unas normas de conducta que permitan prevenir y canalizar los posibles conflictos que haya. Partiendo siempre de que el conflicto es bueno, de que la discrepancia siempre es buena porque nos va a permitir avanzar. Siempre, por supuesto, con un diálogo empático y siempre, pues oye, estando dispuestos a asumir que nosotros no tenemos la verdad de todo, ¿no? Terminando ya, ¿qué factores nos llevarían al éxito en este trabajo? Pues por supuesto la elaboración del protocolo familiar. Me importa mucho más el proceso que el resultado. Acordaros de esa función de que es fundamental trabajar en ese proceso. No se trata de estar trabajando, porque alguien puede pensar, Antonio, que eso nos estás poniendo tarea. Pues durante todas las semanas, durante X tiempo, 6, 7, un año, dependiendo de la amplitud de la familia. No, se trata de trabajar cada 2 o 3 semanas, pero de trabajar con cierta continuidad y sobre todo teniendo en cuenta que lo más importante es el proceso de elaboración. Momentos, lógicamente, nosotros hacemos medicina preventiva. No es herramienta para poder trabajar cuando tienes una familia empresaria que los fundadores están a punto de divorciarse, donde los hijos pues no quieren trabajar entre sí, donde llegan los últimos y se van los primeros. En fin, no, aquí tenemos pocas herramientas. Esta herramienta del protocolo familiar no sirve para esto. O también, esto no es, hay que diferenciarlo de un pacto de socios, ¿no? Donde 3 hermanos, pues hay uno de ellos o 2 de ellos que ya por razón de edad, la siguiente generación no quiere continuar de sus hijos y lo que quieren hacer es establecer reglas de juego para la venta, ¿no? de su propiedad al otro hermano. Esto no es esa herramienta que les puede ayudar y por supuesto no sería una herramienta a utilizar si estamos en una situación de preconcurso, en una situación concursal. Aquí los consultores hacemos medicina preventiva para ayudaros a la continuidad. Si estamos en otros supuestos, a lo mejor necesitáis un psicólogo, un terapeuta, alguien que esté dedicado a la inteligencia emocional, que trabaja con nosotros, personas dentro de la confederación en ello, o personas que a lo mejor lo que interesa es vender a un tercero la compañía. Vigencia temporal del protocolo. Yo siempre os animo que esto es un documento vivo y que cada 2, 3 años hay que revisarlo para ver si aquello que pactamos en aquel momento subsiste o es necesario pues modificarlo en algún sentido. En cuanto a la aceptación, esto no es un contrato de adhesión ni de telefonía móvil, ni de televisión, no, esto es algo que debe ser aprobado por unanimidad y hay que trabajar para encontrar pues cuál es el camino y cuál es el deseo que tienen los integrantes de las diferentes ramas familiares. Y por supuesto, fundamental para el factores de éxito, el desarrollo del protocolo familiar, implantación de los órganos de gobierno de la familia y la empresa, diferenciación claramente de lo que es la propiedad, la gestión y el gobierno, y desde el punto de vista jurídico, lo hemos ya hablado, lo hemos adelantado anteriormente como herramientas de desarrollo, trabajar en las capitulaciones matrimoniales de los miembros de la familia, pactando, si es posible, el régimen de separación de bienes, elaborar, firmar el testamento del empresario y de sus hijos, ni que decir tiene que nos encontramos con familias empresarias donde a lo mejor los fundadores se han casado 2 veces, a veces hasta 3, donde hay hijos de relaciones diferentes, donde conviven hermanos de edades muy diferentes y de nula o de escasa o nula convivencia. Por tanto, ¿cómo encauzaremos la transmisión de la propiedad? Haciendo un buen
testamento, haciendo, pues, organizando de una manera adecuada cómo podría ser la transmisión de la propiedad para la continuidad de la empresa familiar. Por supuesto, trabajando con los estatutos de la compañía, adaptándolos a aquello que trabajamos dentro del protocolo familiar, acordándoos de que la inmensa mayoría de las familias empresarias no conocen cuáles son los estatutos de su empresa familiar. En las notarías les damos unos estatutos tipo que nunca han adaptado a la idiosincrasia de cada familia empresaria. Conocerlos y trabajar en ellos. Los poderes preventivos, es decir, poderes en aquellos casos en que se produce desde un punto de vista personal una situación de posible incapacidad, o por supuesto desde el punto de vista empresarial en aquellas ocasiones en que tengo un administrador único y resulta que a lo mejor puede morir o puede tener una incapacidad absoluta y no tenemos a nadie que pueda firmar o que pueda sacar el dinero, que pueda pedir alguna línea de crédito para continuar. Fundamental tener unos poderes que nos permitan, pues, poder trabajar y poder continuar si tengo órganos de gobierno unipersonales. Tienen unos costes muy pequeños, o podemos hablar de un poder preventivo de unos 70, 80 euros, de un poder general de unos 100, de un poder de la sociedad para algo concreto de unos 60 euros, los testamentos unos 40, las capitulaciones, si no hay que liquidar bienes, podemos estar alrededor de los 100 euros. Es decir, con cantidades muy pequeñas podemos organizar desde el punto de vista jurídico cómo desarrollar aquellos pactos que hemos configurado cuando nos hemos sentado a hablar entre los diferentes miembros de las generaciones que componen nuestra familia empresaria. Y terminamos con una serie de conclusiones que ya sabéis que siempre me gusta incidir en ellas. Pues, por supuesto, el protocolo es un proceso de comunicación de la familia. Suscribo de cabo a rabo, como se dirían los clásicos, pues aquello que sustenta Sánchez Crespo en cuanto a lo fundamental es que nos sentemos a hablar sobre temas sosteniendo en cuenta ese posible contenido del protocolo familiar. Por supuesto, se trata de engarzar y de una mejor manera pues esos círculos de la familia, la propiedad y la empresa. Acordaros de esa famosa teoría de los 3 círculos. Interesa mucho más el proceso que el producto, porque si tenemos un buen proceso llegaremos a un buen producto. Fundamental también que lo importante son las personas dentro de las familias empresarias, que no sirven para nada, ni las familias ni las empresas se gobiernan pues con papeles ni con cláusulas si no tenemos el compromiso y la intervención de los miembros de los integrantes de la familia. Por supuesto, no va a servir para nada si sois capaces de firmarlo y guardarlo en un cajón. Habréis trabajado, nos habréis pagado y quedaréis muy contentos de lo que se ha hecho, pero servirá para meterlo en el cajón y que nos volváis a contratar otra vez. Nosotros estaremos encantados de ello, pero esa no es la cuestión. Tiene que ser algo que os ayude. Y, por supuesto, como conclusión, me quedaría también con lo que dice nuestra amiga María Ángeles Lucero Bringas, de que es una herramienta de gestión empresarial y familiar que lo que pretende es ayudar a la continuidad de la empresa familiar. Pues esta sería la sesión de esta tarde, ¿no? Agradecer, por supuesto, vuestra presencia, agradecer a la Confederación pues este trabajo que hace porque podamos ayudar a las empresas familiares a continuar. No os voy a contar ni a abrumar con el número de pequeñas y medianas empresas que son empresas familiares en nuestro país, más más pequeñas que medianas. Por supuesto, también a la Diputación de Cádiz pues con esta labor que hace también de difusión. Y bueno, pues estoy a vuestra disposición. Pasamos al Questions and Answers, al Q&A, y en lo que me queráis preguntar, pues bueno, pues estoy aquí a vuestra entera disposición para ayudaros. Pues muchas gracias, Antonio, como siempre, por tus sabias palabras y en este caso tan interesante el tratamiento que se le ha dado al protocolo familiar como herramienta tan importante para la subsistencia de las empresas familiares. Abrimos el turno de preguntas a través del chat. Lo tenemos habilitado por si queréis trasladar alguna pregunta, Antonio. Yo, para romper un poco el hielo, introduzco una primera pregunta. ¿Por qué esos porcentajes tan bajos a la hora de realizar el protocolo familiar? ¿Por qué la empresa no se anima? Pues sí, la verdad es que cuando miras el trabajo que han hecho las cátedras, que ya os digo, espero que en este que salga ahora próximamente pues se haya producido un incremento en ese sentido. Yo creo, Manu, que lo fundamental es que, sobre todo los fundadores de edades, porque yo diferencio mucho cuando trabajo con las familias empresarias donde los fundadores o la generación que está en el mando está en los 70, 60 y largo, más bien 70 o más años, de cuando estamos con fundadores o generación que está en el mando que tienen 50 y largos, 60 y pocos. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo en la generación más mayor a abrir la caja de Pandora. Es decir, esto se ha hecho así, ha funcionado, ¿a qué voy ahora a complicarme la vida a preguntar?
y a trabajar con la siguiente generación en cómo ayudar a la continuidad. Ya lo harán cuando yo falte, ¿eh? Mientras que cuando trabajas con esos fundadores o con esa generación que está en el mando, que como te comento, tiene esas edades más cercanas a la mía, por supuesto, pues oye, ahí te encuentras con gente que ahí tienen una voluntad, van formándose más. Tenemos fundadores de esas edades que os digo, de 70 o más, que no han pisado un aula en su vida, pero no en un aula ni de básica, ni como se llamase la formación que tuviesen cuando ellos estaban. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar con 12, 13, 14 años y no pudieron hacer nada más que ayudar a sus padres y trabajar en el negocio, ¿no? De otro lado tienes a la generación de esos 50 y largos 60, que a lo mejor, aunque solo han estado en la EGB y a lo mejor algunos tienen el COU, pero también, insisto, han empezado con 17, 18, pocos años a trabajar, tienen como mejor título la universidad de la vida, han ido formándose y están escuchando, acuden a esto que hacemos, sus hijos les van contando porque sus hijos tienen una formación superior. Entonces, pues bueno, hay esas reticencias, ¿no? Y luego también te encuentras con gente de la siguiente generación que tiene la reticencia a no perder el estatus, es decir, oye, yo estoy aquí, tengo mi influencia, tengo mi puesto de trabajo, me están pagando igual cuando mi función, pues resulta que no, en la calle yo no cobraría ni la mitad, y yo calladito porque estoy mucho mejor bajo el paraguas de papá y mamá, ¿no? Entonces, quizá podamos estar en eso, pero yo estoy convencido que se va a producir ese cambio en cuanto la estadística y el trabajo se haga. Yo creo que en el trabajo que hacemos todos, cátedras, publicaciones, confederación, consultores, estoy convencido que estas estadísticas, en cuanto se actualicen, yo confío y espero en que sean superiores en cuanto a aquellas familias que están trabajando en ello. José Javier nos deja un mensaje en el chat, nos indica que has hablado poco de la escala de valores y la necesidad de acudir a ella para abordar y continuar en el proceso. Efectivamente, yo aprendí muy mucho de José Javier sobre tener muy claro el humanismo de las empresas familiares, y lo único que ocurre es que yo trabajo sobre ello, lo trabajo en el plan estratégico de la familia. Es decir, cuando yo les planteo una serie de cuestionarios y una serie de presentaciones a la familia empresaria, yo trabajo con ellos ahí en cuanto a qué rol y qué valores son los que ellos tienen como familia y que van a afectar a la empresa. Y esos son los que luego vamos a trasladar al protocolo familiar, porque ya los hemos trabajado, y por supuesto trabajar en ellos en los órganos de gobierno de la familia. No hay mejor lugar para trabajar, y no hemos hablado de ellos, que la reunión familiar, que me habéis escuchado en más de una ocasión, que es ese lugar donde yo hablo con mis hijos, que tienen a lo mejor 10, 12 años, y les voy contando cosas de lo que hago, de lo que hacían los abuelos, de lo que hacían los bisabuelos, y a medida que van creciendo en edad yo les voy contando y les voy transmitiendo qué es lo que hacemos como familia empresaria, qué hacemos como empresa, las posibilidades que tienen de hacer prácticas dentro de ella, y es ahí donde trabajamos esos valores que previamente ya los hemos estado diseccionando, los hemos estado pormenorizando y viendo cuáles son dentro del plan estratégico familiar, que por supuesto va a ser también aquellos que van a estar en el frontispicio de la propia familia empresaria y de la empresa familiar, y que por supuesto vamos a trabajar con ellos, no solamente en que se recojan dentro del protocolo familiar, sino en los órganos de gobierno de la familia, insisto, porque no hay mejor difusión, aparte del Consejo de Familia, aparte de la Asamblea Familiar, del trabajo que hacemos en el kitchen table y en el dining room, el trabajo que hacemos en la mesa de la cocina con nuestros hijos, y cuando crecen, cuando estamos en la mesa del salón. Ese trabajo que pueda hacer no solamente el pariente de sangre, sino que haga también el familiar político, es impagable para la continuidad de la empresa familiar. Veo que hay algunas manos levantadas para pedir turno de preguntas. Indicaros que no se pueden hacer las preguntas en formato oral, y os emplazo a cualquier pregunta a hacerlo a través del chat. Te hago 3 preguntas en una, Antonio. Venga. ¿Cuál es el momento idóneo para comenzar el protocolo familiar? ¿Qué tiempo dura la implantación de un protocolo familiar y qué coste le supone a la empresa? Vamos a ver, tiempo. Depende, como yo habéis escuchado esta tarde, depende mucho de la situación en la que se encuentre la empresa familiar, ¿no? Me estoy acordando ahora que no hace mucho, pues una compañera, María José de Almería, de la cátedra de Almería, pues me decía que si le podía enviar cómo empezaba yo a trabajar con las familias empresarias, porque tenía unos amigos que habían empezado su actividad empresarial, no llevaban ni 2 años, no tenían hijos, pero querían empezar a ver, oye, si esto en algún momento les podía ayudar. O sea, fijaros dónde estamos. Estamos en que todavía lo que hay que preocuparse es única y exclusivamente
por vender, por producir y vender, ¿no? Pero hay gente que está preocupada con estos temas. Entonces, bueno, no es el momento de hacer un protocolo familiar, pero sí es el momento de, oye, de empezar a informarse, ¿no? Entonces yo creo que quizá el momento idóneo, Manu, sería pues cuando la generación fundadora o la que está al mando de la empresa tiene sus 50 y largos, 60 y muy pocos, cuando tenemos la siguiente generación de 20 y largos, 30 y pocos, y donde se empieza a hablar, oye, los hijos con los padres, o decir, o los primos entre sí, o los miembros de cada familia, los hermanos o los primos, oye, va a haber que empezar a hablar con papá y mamá sobre este tema. Papá y mamá a lo mejor han asistido, han escuchado, han venido a alguna sesión y dicen, oye, esto tenemos que empezar a hablarlo. Yo creo que ese puede ser el momento, porque en definitiva, si os fijáis, esto es una herramienta para ayudar a la continuidad de la empresa familiar, ¿no? En cuanto al tiempo, pues oye, depende de la amplitud de la empresa familiar. Normalmente, mirar, una empresa familiar de fundadores y un par de hijos, 3 hijos, da igual ahora que estén viviendo en el mismo sitio o estén fuera, porque ahora con las nuevas tecnologías yo estoy haciendo toda la formación y todas las reuniones con las familias a través de la pantalla de un ordenador por el momento. Pues, hombre, eso puede tardar 6-7 meses, ¿no? En hacer un buen plan de trabajo. Por un lado, tratar bien un plan estratégico familiar, trabajar a lo mejor un par de meses en plan estratégico, 4 meses en protocolo y 1 mes en herramientas de desarrollo. Evidentemente no es lo mismo si tengo una empresa, una familia empresaria donde la siguiente generación hay 8 miembros o donde la tercera tiene 17 miembros, requiere más tiempo, pero volviendo a lo de antes, no trabajando única y exclusivamente, o sea, no trabajando todas las semanas, porque no se trata de agobiar a nadie. Y luego, en cuanto al tema del dinero, esto es una cuestión, yo hago cuando trabajo con las familias empresarias, lo hago a precio cerrado y está en función del número de horas de trabajo que haya que desarrollar con la familia empresaria. Y volviendo a no copiar protocolos de familias de éxito, a no sacar modelos de Internet, cada familia es un mundo y cada empresa es un mundo. Por tanto, lo primero y fundamental es tener un diagnóstico en cuanto a, insisto, generaciones en las que están, miembros, formación que tienen, quién trabaja, quién dirige, qué rol tienen, en qué les podemos ayudar, qué es lo que persiguen con nuestra intervención y a partir de ahí fijar, insisto, a precio cerrado cuál sería pues ese importe total que pueda costar ese protocolo familiar. Si alguien estuviese interesado, dependería de ese diagnóstico que te estoy comentando para poder ayudarles en ese sentido. José Javier nos puntualiza, Antonio nos indica que depende de cada familia. Él indica que su experiencia de 20 años y 60 familias de entre 230, mínimamente 6 meses, 1 año y medio en la primera generación y la segunda generación a tercera de 1 año y medio a 2 años, es lo que viene a indicar en el chat. Sí, todo va en función, por supuesto que agradezco las palabras de José Javier y yo sé que además él lleva trabajando muchísimos años esto. Yo creo que todo va a depender también insisto, de las ganas de trabajar. Sí me está ocurriendo una cosa con las nuevas tecnologías, porque tú antes, cuando ibas a verles, pues oye, era más complicado buscar un lugar, o sea, no un lugar, buscar un día y 1 hora a que todo el mundo le viniese bien, ¿no? Para ir a trabajar. Pero ahora a través del ordenador podemos estar tú en tu casa en pijama y yo en la mía también en pijama y podemos estar o con un jersey y con una camisa de manera más desenfadada y podemos trabajar de una manera más continua. Y a mí eso me está pasando. Es decir, yo estoy llegando ahora a trabajar prácticamente con familias empresarias o con miembros de diferentes ramas o con los miembros de la siguiente generación que quieren estar en el gobierno o los que quieren estar en la gestión prácticamente cada semana o 10 días, cosa que eso antes no ocurría. Entonces, eso puede hacer que se reduzca en el tiempo el trabajo. Pero la cuestión es, ya te insisto, y comparto lo que dice José Javier, ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta un buen diagnóstico y viendo a qué nos enfrentamos, por nuestra experiencia, podemos saber de qué tiempo estamos hablando. Y aparte te puedes encontrar con que, como me ha pasado a mí, ¿no? Con que, pues oye, miembros de la siguiente generación pues han dicho, oye, mira, pues va a ser el momento de formarnos y vamos a parar X meses porque vamos a hacer, esto hace tiempo, vamos a hacer pues un máster de carácter presencial y por tanto no vamos a estar aquí para poder trabajar. Es cuestión de adaptarse a las necesidades y por supuesto hacer un buen trabajo. No se trata de terminar por terminar, sino que se trata de trabajar en función, insisto, a la idiosincrasia de cada familia empresaria. Pues Antonio, hemos sido muy, muy puntuales, hemos cumplido la hora prevista. No hay más preguntas en el chat y simplemente agradecerte muy sinceramente tu participación como siempre, animarte a seguir colaborando con esta casa, con la Casa de los Empresarios, animar a los asistentes a que sigan participando
en nuestros ciclos de webinar. Les animo, la semana siguiente tenemos uno sobre procesos creativos para aquellos que quieran pues, innovar dentro de la empresa, y agradecer a Diputación Provincial de Cádiz, a su área de Coordinación, Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, por colaborar con nosotros. Yo, si tú quieres cerrar, te cedo la palabra. Sí, ¿no? Dar las gracias, como siempre, a todos los asistentes. Gracias, José Javier, por tu intervención y también por las preguntas que se han hecho desde la propia Confederación. Y, bueno, animaros a seguir participando con nosotros. La idea que tenemos, pues, oye, es con Begoña, por supuesto, a la que saludo y espero una prontísima recuperación, porque, como yo bien le digo, aparte de que la queremos, la necesitamos para estar al frente con su ímpetu, no solamente de la empresa, sino de la propia comisión de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Pues siempre tenemos todos los años una sesión sobre fiscalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues engancharé como siempre a nuestro amigo Javier Cabeza de Vaca, del despacho de Antonio Rosado, para que nos hable de algún tema fiscal que nos pueda interesar. Ya estáis escuchando que suenan tambores de guerra en cuanto a la posible subida de impuestos. Está también muy en boga el tema de la retribución de los administradores en función de las últimas sentencias del Tribunal Supremo y también de las consultas de la Dirección General de Tributos. Y, por supuesto, hay un empeño también que tenemos desde la propia comisión, tanto por Manu, Belén, como Begoña y el mío propio, de que tengamos también una mesa redonda de empresarios. Eso lo tenemos que conseguir porque, bueno, está muy bien que podamos hablar los consultores, que podamos hablar pues los profesores, que podamos hablar pues los fiscalistas, pero creo que es muy interesante y puede ser muy, muy enriquecedor para todos los que puedan asistir a las sesiones el que haya también experiencias contadas por miembros de las familias empresarias. Era un proyecto que teníamos antes de empezar la pandemia, esto nos paró por completo, la situación, por supuesto, de confinamiento hizo que no pudiésemos hacer nada, pero yo estoy convencido que ese toro hay que cogerlo pronto por los cuernos y creo que eso nos puede ayudar muy mucho a esto. Y, por supuesto, otra cosa que teníamos también en mente, que eran las visitas a las empresas familiares, ¿no? Para que in situ nos pudiesen contar pues miembros de integrantes de esas familias, pues oye, dónde están y dónde quieren estar, y que nos pueda servir a todos para tomar ideas y sobre todo para poder compartir experiencias y ayudarnos en definitiva, que es lo que pretendemos. No preocuparse, que os mantendremos informados en relación a eso. Pues lo dicho, hay mucho trabajo por hacer y seguro que lo haremos muy pronto. Un saludo a todos y nos vemos igualmente pronto. Encantado, buenas tardes.